Entonces, en esa línea, básicamente el objetivo de esta breve presentación es compartir algunas ideas, algunas iniciativas respecto a la analítica del aprendizaje y su importancia y cómo nosotros lo podemos aprovechar para una mejora continua en el aprendizaje de nuestros estudiantes y, por supuesto, también en el tema de nuestra gestión de nuestro sistema educativo. Entonces, en esa línea, hemos planteado básicamente algunos ejes que el día de hoy estaremos abordando con ustedes precisamente en pos de lograr articular esas ideas que acabamos de mencionar, ¿no? En esa área vamos un poco a hablar del contexto de los datos, vamos a hablar la analítica del aprendizaje, ¿no es cierto?, los tipos de analíticas y sus aplicaciones, las metodologías que tenemos que emplear para poder hacer analítica del aprendizaje, algunos métodos y algoritmos que comúnmente se emplean en este tipo de análisis de estudio y, por supuesto, algunas herramientas de lenguajes para hacer analíticas y finalmente estaremos con ustedes compartiendo algunos casos de éxito, llamémosle así, de importantes experiencias de proyectos de analíticas a nivel de Latinoamérica y también aquí de Ecuador que se han dado en función de justamente de mejorar y personalizar la educación superior. Bien, vamos a iniciar un poco analizando el mundo de los datos y creo que ustedes están en esa misma línea y entenderán que existe una necesidad urgente, sobre todo de mejorar los resultados académicos de nuestros estudiantes, considerando sobre todo la evolución de la tecnología y por supuesto la emergencia también, la tecnología emergente de la inteligencia artificial. ¿No es cierto? Y precisamente los datos son una herramienta fundamental para ayudarnos a comprender cómo está desarrollándose un proceso académico y cuáles son las implicaciones que tiene ese estudiante o cuáles son sus fortalezas que se van dando dentro de ese proceso académico. Las instituciones de educación superior a nivel de Latinoamérica, podemos decir, están generando, ¿no es cierto?, una gran cantidad de datos a través de sus diferentes sistemas académicos, sean estos también administrativos, ¿no es cierto?, pero no están siendo explotados adecuadamente. Y esto nos lleva a una reflexión profunda de que esos datos tenemos que usarlos de manera rigurosa para crear un conocimiento y una experiencia que puede ser utilizada en la mejora del aprendizaje. En ese sentido, podemos decir con claridad que los datos hoy se constituyen un elemento valioso y únicos cuando le podemos dar sentido y valor excepcional a esos datos. Mucho se habla ya en esta época de que los datos hoy se constituyen en el nuevo petróleo de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información en este siglo XXI, y creo que estamos de acuerdo, pues precisamente creo que este gran investigador Peter Sondergaard nos habla precisamente de que hoy en día los datos se constituyen en esa nueva economía del conocimiento, y creo que a partir de eso es importante entender que los datos lo podemos dar un valor y crear un conocimiento importante siempre que nosotros les debemos dar el uso adecuado. Por otro lado, también es importante destacar muchas instituciones y la propia gobernanza digital está tratando de diseñar políticas importantes en función de generar datos abiertos que permita a la ciudadanía crear y hacer análisis de todo lo que significa sus servicios que se pueden prestar a nivel del Estado y por supuesto también a nivel de educación que podemos hacer importantes aportes a la mejora continua del sistema educativo. En esa línea podemos entender que los datos nos revelan nuestros sentimientos, revelan nuestras actitudes, revelan nuestras conexiones e interacciones sociales que se generan entre los distintos actores, revelan nuestras intenciones. En definitiva, podemos mencionar básicamente que revelan nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. En esa virtud también podemos mencionar qué podemos hacer con los datos, ¿no? Y ustedes van a entender que podemos hacer muchas cosas. Podemos entender nuestros intereses, podemos evaluar el comportamiento de nuestros usuarios, de nuestros consumidores, podemos buscar nuevas oportunidades de negocio, podemos mejorar los servicios y lo más importante, generar una propuesta de valor en cualquier área del conocimiento, que eso es muy importante sabiendo aprovechar el valor de los datos. Y ustedes comprenderán también que existe una gran cantidad de fuentes que se generan los datos, ¿no? Hoy en día, básicamente, uno de los elementos muy importantes de generación de datos están los dispositivos inteligentes, ¿no es cierto? Otro también está la web semántica, la web y el internet con sus diferentes servicios, el servicio de compras en línea también y por supuesto el tema de las redes sociales. Entonces son importantes elementos que generan los datos.
A nivel de estadísticas vamos evaluando cómo los datos han ido creciendo exponencialmente, ¿no? A llegar a lo que se constituye el Big Data, ¿no? Desde el origen de la humanidad, ¿no es cierto? Hasta el año 2013 se estimaba que teníamos una generación de datos de 5 millones, pero a partir ya del año 2011, esos 5 millones se generan ahora cada 2 días. Para el año 2013 subió esa estadística cada 10 minutos y hoy actualmente estamos en cada minuto. Es decir, que cada minuto, cada 60 segundos se están generando una gran cantidad de datos producto de las interacciones con todo este ecosistema digital que podemos mencionar, ¿no? Hoy en día, miren, vamos viendo que, por ejemplo, a nivel del chat GPT, existen 22.831 personas que están en un minuto haciendo consultas o interactuando con la aplicación. No se diga con otros tipos de aplicaciones como Gmail, haciendo consultas de 2.4 millones de personas que están al minuto haciendo procesos de búsqueda de información. O a su vez también observando videos a través de canales de YouTube, ¿no es cierto? Y otros elementos más. Entonces, podemos mirar en esta infografía de cómo el Internet hoy constituye una alta fuente de generación de datos y que muchas personas están interactuando con estos distintos sistemas. Y que a partir de esto, indudablemente, tenemos una enorme oportunidad de construir un conocimiento que permita mejorar las situaciones de nuestras instituciones y nuestra sociedad. Es decir, todos los días, ¿no es cierto?, en todo momento y en todos los lugares se está creando datos. Y esto nos ha llevado básicamente a este concepto de la abundancia de los datos, que hoy se conoce con el nombre de Big Data, ¿no es cierto?, que son grandes volúmenes de datos que para poder ser manejados y tratados se requiere de especialistas y sobre todo de técnicas que permitan explorar esos datos y construir un conocimiento a través del data mining. Y esto a su vez también emerge, y este Big Data emerge la creación de una nueva ciencia, que es la ciencia de datos, ¿no es cierto?, que se viene a constituir, ¿no es cierto?, un área multidisciplinar que combina, ¿no es cierto?, los campos de la computación, de la matemática y estadística, ¿no es cierto?, de la econometría, de la investigación operativa y, por supuesto, el dominio de un conocimiento específico con los cuales nos permitirán básicamente realizar análisis avanzados que informen para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, pero sobre todo basados en distintas fuentes de datos que nos permitirá construir modelos que describan, expliquen o hagan predicciones de ciertos fenómenos que nosotros nos hemos planteado que queremos resolver. Para lograr estos objetivos y metas es fundamental que tengamos nosotros la formación de un talento humano con un perfil, ¿no es cierto? Y hablamos de un perfil del científico de datos. Y este perfil del científico de datos estamos mencionando que debería tener ciertas competencias claves y necesarias, como ser experto en matemática y estadística, en dominar la programación en las bases de datos, dominar su conocimiento o área del saber en cualquier área, ¿no? Porque hablamos de conocimiento científico de datos en cualquier área del saber y, por supuesto, que tenga esas competencias de comunicación y visualización de datos a través de los dashboards que se pueden crear para mostrar esos resultados que se pueden generar. Y esto nos da a entender que esas competencias están fundamentalmente en interpretar y analizar los datos en diferentes contextos, ¿no es cierto?, que debe seleccionar distintas técnicas matemáticas, estadísticas, ¿no es cierto?, de diseño y modelamiento y la programación para el análisis que se requiere, ¿no es cierto?, utilizar buenas prácticas de unificación, de generalización, de reutilización de la información para replicar los procesos y, por supuesto, el uso de las nuevas tecnologías para el manejo de grandes bases de datos como el propio Big Data y como el Machine Learning o la inteligencia artificial, que son técnicas que permiten llevar a cabo estos grandes objetivos. Bien, en esta línea vamos a ver un breve ejemplo de cómo podemos nosotros generar una cantidad de datos y cómo podemos mirar un modelo de inteligencia artificial que me ayuda a hacer una valoración y una analítica descriptiva acerca de nuestros sentimientos. Y en esa línea le estamos planteando este momento enfrentarnos a un dilema ético-moral con la inteligencia artificial que se llama la aplicación Moral Machine. No sé si ustedes lo han analizado, pero esta aplicación Moral Machine básicamente
tiene como objetivo comprender los juicios que hacen las personas sobre los dilemas éticos, morales que implican situaciones de vida o muerte, ¿no? Vamos a valorar con nuestros sentimientos cómo se generan una cantidad de datos que pueden ser analizados de una manera descriptiva, ¿no? Entonces, Moral Machine es una plataforma virtual que ustedes la pueden acceder y lo que busca es que ustedes tomen una decisión en minutos o en segundos, en este caso, acerca de diferentes situaciones que se pueden enfrentar en la vida real y en la vida, sí, en la vida práctica, ¿no? Cuando un vehículo autónomo sin frenos bifurca un determinado camino y tiene que elegir entre los dos males, ¿no? Y tratar de, yo diría, de salir de esas circunstancias. Entonces, en esa línea, queridos participantes de este webinar, les quiero invitar a que ustedes puedan activar sus celulares y puedan activar el código QR y en donde ustedes se va a activar esta plataforma de matching moral, en donde ustedes pueden tomar esas decisiones fundamentales en segundos y vamos a ver qué respuestas nos genera estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces las instrucciones están dadas aquí, por favor activemos este link o a través de su código QR, lean las instrucciones, exploremos los escenarios, son aproximadamente 3 escenarios que nos permiten juzgar las diferentes acciones que tenemos que presentar y luego un poco estaremos compartiendo esos resultados, ¿no? Lo vamos a hacer este momento, voy a dejar de compartir para poder actuar con ustedes, ¿ya? Estoy ahí. Listo. Entonces, esta es la plataforma Moral Machine que me permite básicamente, como les decíamos, recopilar una perspectiva humana sobre las decisiones morales que se pueden presentarnos en nuestra vida diaria, ¿no? Por el tiempo, básicamente, vamos a comenzar a juzgar. Como les decíamos, vamos a comenzar a explorar, ¿sí? Dilemas éticos, es decir, decisiones entre la vida o la muerte en instantes de segundos, ¿no? Entonces, vamos a tener 13 escenarios que responder. Déjenme ver. Sí, 3 escenarios que tenemos que responder, el lado derecho y el lado izquierdo. En la parte de abajo ustedes van a encontrar las descripciones de una instrucción y la instrucción de la otra instrucción. Y usted tiene que hacer clic para seleccionar la decisión más adecuada que usted considere en este momento, ¿no? En este caso, en este primer caso, vamos a mostrar un ejemplo nada más y luego iremos haciéndole al azar por el tiempo que tenemos limitado para poder hacer esta actividad, ¿no? Entonces, en este primer escenario nos plantea que en el primer caso, dice, en este caso, el coche autónomo con fallo en los frenos continúa adelante y atraviesa el paso de peatones de frente. La consecuencia es muertos 3 gatos y 2 perros, ¿no es cierto? Entonces tendremos que tomar una decisión o a su vez la otra decisión. En este caso, el carro tiene que girar, ¿no es cierto? Y atravesar el carril y las consecuencias van a ser un indigente, un bebé muerto, una mujer grande, una mujer y un anciano, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendremos que tomarnos nuestras mejores decisiones, ¿no? Entonces, al hacer clic en el primer escenario o en el segundo escenario, estaremos dando una información importante para que el sistema de inteligencia artificial haga un análisis de esas decisiones y nos pueda mostrar ciertos resultados descriptivos que nos ayudan a entender y comprender nuestras acciones y decisiones que hemos tomado, ¿no? En el caso nuestro, vamos a tomar la primera acción. En el segundo vamos a hacerlo ya al azar por el tiempo brevemente, ¿no es cierto? Sí, aquí tenemos 3 personas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que decidir entre atropellar a un anciano o estrellarnos, ¿no? Entonces vamos a tomar las mejores decisiones ya en función de cada uno de ustedes. Estoy haciendo simplemente esto al azar yo por el tiempo, ¿no? Ya ustedes lo irán valorando a futuro y mirar cuáles son las decisiones más óptimas que ustedes pudieron entender, ¿ok? Entonces, simplemente por la práctica, lo voy a hacer y por el tiempo, lo vamos a hacer simplemente pasar los escenarios. Bien, estamos ya en el escenario 12 y bueno, vamos a ver cómo nos arroja estos resultados, ¿no? Bien, entonces, básicamente, no sé si a ustedes
les mostró, aquí hay un análisis mucho más importante, ¿sí? De cómo se genera estos resultados, ¿no? Y nos da aquí un análisis de cuáles son las perspectivas que uno se tiene al haber tomado esas decisiones fundamentales, ¿no? ¿Quién tiene un mayor valor o un menor valor? Para nosotros vamos evaluando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos viendo si tenemos más preferencia entre los humanos o los animales, entre los varones o las mujeres. En el caso nuestro estamos dando preferencia al género de las mujeres, ¿no es cierto? Si la preferencia entre la gente en forma o la gente grande, ¿no es cierto? Si nos importa salvar más vidas, si nos importa poco o mucho, ¿no es cierto? Si respetamos la ley, ¿verdad? Sí, vamos viendo que se genera una interacción en la mitad. Si nos importa mucho proteger a los pasajeros y la preferencia también de la edad, ¿no es cierto? Y bien, estos son algunos de los elementos fundamentales que la inteligencia artificial nos puede ayudar a, a, a tomar ciertas decisiones en función de un conjunto de datos que se está generando. Retomo la pantalla. Estoy ahí en línea, ¿me confirman? Sí, señor, le estamos escuchando. Perfecto. Entonces, creo que hay importantes reflexiones, ¿no es cierto? Y las reflexiones vamos viendo que nosotros hemos seleccionado en base a nuestros sentimientos algunas acciones y esas acciones se han convertido en variables fundamentales que nos han permitido de mostrar un conjunto de resultados y que nos ayudan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Bueno, les dejamos a ustedes que tengan esas mejores conclusiones. Es una práctica realmente súper rápida que ustedes lo harán con el detalle mucho más profundo y valorarán ciertos dilemas que como la inteligencia artificial también nos pone a prueba en esta línea. Bien, vamos a entrar a un tema fundamental y que básicamente es la analítica del aprendizaje, ¿no? Y ustedes, creo que todos estamos conscientes de que existe una necesidad urgente de mejorar los resultados académicos de nuestros estudiantes. Y por supuesto, como le habíamos dicho, el análisis de datos, el uso de esos datos, nos pueden ayudar a mejorar y a entender y a comprender y profundizar sobre todo, ¿no? Profundizar sobre todo cuáles son los elementos fundamentales en los cuales se necesita intervenir para mejorar los aprendizajes. Y creo que en esa línea, la analítica del aprendizaje se constituye una herramienta fundamental para tomar decisiones importantes dentro de nuestro quehacer. Entonces, en esa línea, vamos a entender que la analítica del aprendizaje, perdón, ¿sí? Digamos, es una ciencia que emerge, que básicamente son tecnologías, ¿no es cierto?, que nos permiten la recopilación, el análisis y el uso de los datos inteligentes sobre los estudiantes y sus contextos, ¿no es cierto? Entonces, el fin fundamental de la analítica del aprendizaje va a ser comprender, mejorar y optimizar el aprendizaje, los entornos que tienen lugar a través de modelos para descubrir información en esas conexiones sociales y en las situaciones sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y aquí, de hecho, hay una definición muy importante que nos plantea Ferguson, ¿no? Que nos dice que es la medición, la recopilación y análisis y presentación de datos sobre los estudiantes y sus contextos, con el propósito de entender y optimizar los aprendizajes y los entornos en los que se producen. Entonces, en esta línea, vamos entendiendo que la analítica del aprendizaje, ¿no es cierto?, nos ayuda básicamente, no solamente a los docentes, nos ayuda también a los estudiantes, sino también al sistema administrativo de una institución, ¿no es cierto?, porque nos ayuda sobre todo a ser más eficientes en el uso de nuestros recursos, a los docentes nos ayuda a diseñar intervenciones y adecuadas, nos ayudan a personalizar la educación, nos ayuda a dar un seguimiento y un monitoreo de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones y una de las tantas aplicaciones que se puede dar, ¿no es cierto?, de la analítica del aprendizaje? Entonces vamos viendo que a nivel de las instituciones, a nivel de la parte administrativa, podemos ver que nos puede ayudar a entender por qué los alumnos se retiran, por qué los alumnos pierden el año, ¿no es cierto?, en qué invertir los fondos, si los fondos se están haciendo, si están optimizándose adecuadamente, ¿no es cierto? Cómo van nuestros profesores en ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? En ese proceso de enseñanza, mejor dicho, y aprendizaje con sus alumnos. A nivel de docentes nos ayudan a evaluar cómo van nuestros cursos, nos ayudan a entender si los estudiantes están aprendiendo o no, nos ayudan también a determinar si las estrategias de aprendizaje están siendo efectivas con nuestros estudiantes, ¿no? A nivel de los estudiantes, por supuesto, podemos buscar
que se generan reflexiones importantes en referente a que si los estudiantes están estudiando lo suficiente, qué están haciendo para mejorar, dónde están fallando, cómo están gestionando su tiempo, cómo está funcionando la autorregulación de sus estudiantes. ¿Cuáles son los tipos de analíticas de aprendizaje que se pueden dar? Bueno, aquí vamos a hablar dos tipos de analíticas de aprendizaje, que es la que más comúnmente utilizamos, ¿no? Las analíticas descriptivas, en las cuales nos permiten medir situaciones del pasado y situaciones en tiempo real, ¿no? Y las analíticas predictivas que nos permiten medir a futuro ciertas situaciones o fenómenos que nos permiten interpretar ciertos datos, ¿no? ¿Cuál es el fin fundamental de esto? Es básicamente que a través de los datos podamos crear, información y a través de esa información crear un conocimiento para tomar las mejores decisiones, sobre todo en el tema de intervención y sistemas de recomendaciones que nos ayuden a mejorar ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de analíticas de los datos en estos casos? Como ustedes podrán comprender, habíamos comentado hace un momento, ¿no es cierto? Las instituciones educativas están generando una gran cantidad de información a través de sus diferentes plataformas que lo estamos utilizando, y creo que la pandemia y la pospandemia nos ha permitido básicamente tener una gran cantidad de datos y sobre todo, yo creo que sobre todo profundizar la transformación digital, y esta transformación digital básicamente hoy en día se constituye un eje fundamental, ¿no? En una sociedad del siglo XXI. Entonces, básicamente a través de los distintos sistemas podemos nosotros tener como fuentes los distintos cursos, el registro de los cursos, las aplicaciones de becas y ayudas económicas, las participaciones en clases, si los estudiantes están trabajando de manera individual o de manera grupal, el uso de distintos recursos educativos, ¿no es cierto? El tema de préstamos de libros, las interacciones que se dan con los profesores y estudiantes en las distintas plataformas, en foros, en tareas, en evaluaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay una gran fuente de datos en la cual tenemos que nosotros considerarla para aprovechar. Es decir, hoy en día podemos decir que la fuente de datos está en todas las interacciones que se dan entre el docente, el estudiante, los recursos educativos, sus mentores, sus comunidades de aprendizaje inclusive, ¿no es cierto? Y el aprendizaje entre los propios compañeros, y a partir de eso podemos generar una gran cantidad de conocimiento que sería muy importante para generar una experiencia fundamental. Cuando nosotros hacemos analítica de datos, es muy importante, ¿verdad?, tener una metodología que nos ayude a realizar ese análisis de datos, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la ingeniería, diría yo, de la analítica del aprendizaje, ¿no? Y vamos a tomar un modelo que me pareció muy interesante, que es el modelo de Emerson, que es el ciclo de la analítica, ¿sí? Y que tiene 6 fases muy definidas, que en la primera fase nos habla de la exploración de los datos, en la segunda fase nos habla de la preparación de esos datos, ¿no es cierto? En la tercera fase, que a partir de la preparación de esos datos, planificar nuestro modelo, y luego de planificar ese modelo, tenemos que elaborar ya ese modelo para luego comunicar y luego utilizar esos datos, ¿no? Entonces, este ciclo básicamente nos plantea que en el primer elemento de la exploración de datos nos habla primero, y como es lógico, ¿no es cierto? Antes de hacer una analítica de aprendizaje, debemos tener bien claro cuál es el objetivo que nosotros queremos alcanzar, es decir, qué problema queremos resolver a partir de los datos que nosotros hemos encontrado. Entonces, un tema fundamental está explorar esos datos disponibles, ¿no es cierto?, en función de nuestros problemas y hipótesis que nosotros queremos resolver. En un segundo momento está preparar esos datos. ¿Qué significa preparar esos datos? Limpiar esos datos que encontramos, la data que encontramos a partir de todo ese conjunto de interacciones, ¿no es cierto? Necesitamos determinar cuáles son los campos necesarios, fundamentales, para poder realizar ese análisis, ¿no? Y sobre todo la consistencia que debe tener cada uno de esos datos, ¿no? Cuando hablábamos en el tercer momento, teníamos que nosotros mencionar el tema de la planificación del modelo, y planificar el modelo básicamente significa determinar cuáles son esas variables que van a explicar y que cuáles son las que nos van a predecir, ¿no? Seleccionar los posibles también algoritmos que vamos a utilizar para definir nuestro modelo, y por supuesto también definir ciertas métricas que van a ser importantes en función de los modelos y los algoritmos que nosotros seleccionemos, ¿no? Y cuando cuando nosotros ya logremos esta planificación del modelo, pasamos a la etapa de elaboración del modelo, que básicamente implica, ¿no es cierto?, que si ya tenemos el modelo, tenemos que implementar el modelo, tenemos que validar el modelo, y tenemos que buscar
los mejores ajustes a ese modelo que nos permitan tener yo diría, una valoración importante y óptima para la generación de sus resultados, ¿no? Una vez que tengamos sus resultados, tenemos que interpretarlos, esos resultados, a través de generar distintas visualizaciones gráficas, los dashboards que nosotros lo conocemos en distintos enfoques que sean fáciles e interpretables por los usuarios, ¿no es cierto? Y en la última parte ya básicamente ya está la toma de decisiones basados en esos resultados importantes. Entonces, ¿cuáles son algunos conceptos claves que nosotros necesitamos entender para la analítica de datos? Bueno, vamos en la analítica del aprendizaje, vamos a utilizar, como decíamos, dos: la analítica descriptiva y la analítica predictiva. En la analítica predictiva hablamos básicamente de predecir un futuro, ¿no es cierto?, un evento futuro con base en una información histórica que se genera de los sistemas, ¿no? La minería de datos, el data mining, que lo que busca es encontrar patrones de un conjunto de datos, ¿no? De un conjunto de datos que pueden ser grandes y que son muy complejos, ¿no? Y por supuesto, el otro tema también fundamental que también se utiliza en la analítica del aprendizaje son el aprendizaje automático o el machine learning, ¿no es cierto?, que es una rama de la ciencia de la computación, ¿no es cierto?, denominada inteligencia artificial, y lo que se busca es generar algunos algoritmos que ayudan al modelamiento de procesos de aprendizaje, ¿no es cierto?, está inspirado en el ser humano que aprende mediante la experiencia y luego le aplica su aprendizaje a situaciones nuevas, ¿no es cierto?, simula el aprendizaje en el ser humano mediante sistemas computacionales, ¿sí? Se toman modelos matemáticos, estadísticos generales que son entrenados con datos reales específicos para generar predicciones con datos nuevos. Entonces, son algunos elementos fundamentales que nosotros utilizamos en la analítica de datos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de modelos, básicamente estamos hablando de una representación parcial de un fenómeno de realidad que nos interesa analizarlo, ¿no? Y cuando hablamos de ese modelo, estamos nosotros hablando básicamente de nuestros datos, que nuestra data está ya preparada, está limpia, y que más la aplicación de un algoritmo, es decir, bajo algún método planificado, logramos nosotros encontrar un modelo adecuado que nos ayuda a interpretar esos datos, ¿no? Y para aquello necesitamos ir ajustando ese modelo de acuerdo a nuestras necesidades, ir calibrando sus resultados, ¿no? Entonces, ¿qué hará nuestro modelo? Entonces, en nuestro modelo, lo que hará básicamente, si es un modelo descriptivo, nos permitirá perfilar los datos. Como un ejemplo claro, ¿qué características tienen los estudiantes que abandonan sus estudios? Por ejemplo, podemos determinar nosotros con claridad dentro de nuestro modelo, ¿no? En cuanto a los modelos predictivos, habíamos comentado que nos permiten elaborar predicciones sobre los datos nuevos. Entonces, en esa misma línea, nosotros podemos entender qué estudiantes tienen la mayor probabilidad de abandonar sus estudios, que están en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, para lograr tener esa representación, necesitamos modelos que están asociados a una familia de algoritmos que nos ayudan básicamente a generar todo este tipo de tareas. Entonces, y dentro de esos algoritmos vamos a encontrar algoritmos de clasificación como clusterings, ¿no es cierto? Como modelos predictivos de regresión, como, ¿no es cierto?, redes neurales, máquinas de soporte vectorial, como también algoritmos de clasificación, como árboles de decisiones, redes bayesianas, redes neurales, es decir, toda una ingeniería propiamente de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, y aquí está un modelo predictivo que básicamente, ¿cómo funciona a su nivel interno, no? Nuestra metodología es básicamente definir nuestro dataset, que incluye básicamente el problema que queremos asociar con nuestras variables que hemos encontrado, y luego de eso, ese modelo entra a una muestra de entrenamiento y una prueba de testeo, y a partir de eso se va generando un algoritmo que va a irse entrenando hasta llegar a un modelo que predice el desempeño con los resultados que nosotros hemos querido. Es decir, como vamos viendo, la ingeniería de la analítica del aprendizaje está asociada básicamente a todos los contextos y variables que podemos tener en docentes, estudiantes, investigadores de la institución, y que esas bases de datos son automatizadas basado en la ingeniería de la analítica del aprendizaje, y luego son mostradas a través de resultados visuales que lo que se presenta anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas computacionales que nosotros se utiliza para hacer analítica del aprendizaje? Y creo que la mayoría
de sistemas informáticos lo conocen, ¿no? Algunas de estas herramientas son de libre y de pago, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Weka, que es una herramienta de una universidad que nos permite hacer análisis de datos. Hoy en día creo que uno de los lenguajes que mayor desarrollo tiene, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial y para la analítica del aprendizaje, es Python. Python es una herramienta de software libre y que lo podemos utilizar para generar esos resultados importantes, ¿no? Así mismo como también RStudio también es una herramienta fundamental. Para visualización de datos podemos utilizar Tableau también, que es una herramienta de pago, así como Power BI, que nos permite también generar esos informes, esos resultados importantes, ¿no? RapidMiner también es otra herramientas, así como las herramientas de IBM de Watson. Es decir, en el mundo informático existe una gran cantidad de herramientas que nos permitirán llevar a cabo todo ese procesamiento de datos que hemos acabado de mencionar con ustedes y la aplicación de distintos modelos y algoritmos para encontrar esos resultados ideales. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos destacados en cuanto a lo que son las analíticas del aprendizaje? Vamos a darle una breve mirada, diría yo, de ciertos casos de éxito que ha permitido mirar que puede aportar básicamente en esa personalización de la educación para nuestros estudiantes, entendiendo que la analítica, el eje fundamental de la analítica es el centro, es el estudiante, ¿no? Es el estudiante y a través de esos datos que genera el estudiante podemos nosotros mirar ciertos apoyos y personalizaciones que se requiere para mejorar su aprendizaje, ¿no? Y creo que ustedes también lo conocen, uno de las herramientas y de unos proyectos muy importantes que se dio en el año 2012, básicamente es este proyecto de Signals, ¿no? Que diríamos, una plataforma que está construida con un algoritmo que predice las situaciones de riesgo de los estudiantes. Este algoritmo se basa en 4 componentes fundamentales, es decir, se trabajó en 4 variables fundamentales. Por un lado está el rendimiento académico, por otro lado estaba el esfuerzo que hacía el estudiante, las interacciones con las plataformas, LMS, su historial académico, que era la otra variable, y las características del estudiante, ¿no es cierto? Que puede ser la residencia, su edad y los créditos intentados en la aprobación de nuestras asignaturas. Entonces, este proyecto Signals básicamente lo que hace es tener una plataforma y que me muestra básicamente de manera personalizada, ¿sí? Por cada estudiante, en cada una de las asignaturas, en qué situación puede presentarse ese estudiante a través básicamente de la semaforización. Y esto implica que tiene 3 luces, ¿no? La luz roja indica que una alta probabilidad de no tener éxito en sus estudios, ¿no es cierto? La luz amarilla nos indicaría que ese estudiante en determinadas asignaturas puede tener un problema, puede lograr alcanzar el objetivo de su estudio, y una señal verde que nos alertaría de que ese estudiante tiene un total éxito para alcanzar sus objetivos de aprobación de cada una de las asignaturas. Entonces, nos parece que es muy importante mirar que esto es una gran ayuda hacia la personalización y sobre todo cuando los maestros estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Tenemos estudiantes, tenemos una gran cantidad de estudiantes en paralelos y eso implica que no nos permite ir evaluando todo ese diagnóstico de situaciones que se pueden presentar en nuestros estudiantes, pero la tecnología nos puede ayudar a generar estos aspectos fundamentales. ¿No es cierto? En este sistema, cuando la luz está roja, básicamente el sistema le alerta al docente, ¿sí? Y también al estudiante para que se genere unas reuniones y se pueda llevar a cabo, yo qué sé, intervenciones propias o sistemas de recomendaciones que ayuden a mejorar las acciones de ese estudiante y podemos evitar la deserción, la repitencia de los estudiantes, ¿no? Otro de los proyectos también importantes que se desarrollaron aquí en el Ecuador, sobre todo un proyecto que se desarrolló con la Unión Europea y algunas universidades ecuatorianas, es básicamente este proyecto LALA, ¿no? El proyecto LALA que buscó desarrollar capacidades locales para adaptar y usar las herramientas de analítica del aprendizaje, y ellos desarrollaron un sistema de consejería estudiantil. En este sistema de consejería estudiantil se encuentran descritas todas
o se encuentran predecidas todas las situaciones de deserción de un estudiante, así como un sistema de consejería, ¿no? En este enlace ustedes pueden encontrar toda la aplicación desarrollada, los frameworks desarrollados en los cuales se podían adaptar a las realidades de cada una de las instituciones. Me parece que es un proyecto muy importante que lo podemos aprovechar. Pero básicamente ustedes pueden ver en pantalla qué es lo que hace este sistema de consejería estudiantil. Determina, ¿no es cierto?, sobre su pensum de estudios, determina la carga de trabajo semanal que tiene el estudiante, la tasa de aprobación que tienen los estudiantes, nos muestra también el nivel de dificultad que tiene una o determinada asignatura, también nos determina con puntos rojos cuáles son las asignaturas que tienen un alto nivel de dificultad, ¿no es cierto? Y sobre todo también nos determina si es que un estudiante puede estar en una situación de abandono de la carrera. Y inmediatamente esos reportes pasa a bienestar estudiantil para que se puedan tomar las intervenciones respectivas y a los docentes para que puedan también generar esos sistemas de apoyo que se pueden aplicar. Entonces me parece que es un proyecto muy interesante. Por otro lado, también las instituciones ecuatorianas del Estado, como Ministerio de Educación, también ya lo están incorporando como una política pública el tema de los datos abiertos y han hecho de importantes analíticas que se muestran al ciudadano en cuanto a todo el sistema educativo ecuatoriano, ¿no? Allí podemos nosotros observar todos los establecimientos educativos, el número de estudiantes, de docentes, por poblaciones, género, edad, ruralidad, etcétera, etcétera, que es un dato muy importante para que los investigadores puedan tener una idea de cómo está avanzando el sistema educativo. En definitiva, vamos viendo que existen importantes proyectos y que más allá también hay otros proyectos importantes que se están implementando en muchas instituciones. Lo importante es que hemos empezado a dar ese paso importante, pero creo que nos falta mucho más profundizar, más aún cuando hoy en día estamos viviendo una transformación digital y sobre todo la pandemia nos dejó importantes lecciones, ¿no? Y en esa línea creo que la tecnología vino para quedarse junto a nosotros y es nuestra obligación ir en esa onda, ¿no? Entonces, algunas de las comunidades que están aportando y apoyando con importante información para la analítica del aprendizaje está ahí Solar, y ustedes pueden encontrar la página web y encuentran importantes papers, investigaciones que se han hecho respecto al tema, discusiones y que podrían aportar con casos de estudio en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y la Project también que ha desarrollado algunas iniciativas para aportar, como les decía, el sistema de consejería estudiantil, que es un sistema que está abierto y que lo podemos utilizar la mayor parte de instituciones. Allí está la página web, como les decía, para que ustedes lo puedan revisar, aplicar en cada una de sus instituciones y mirar cómo se puede adaptar esas realidades a los contextos de cada una de las instituciones. Finalmente, llegamos a las conclusiones en donde podríamos nosotros mencionar brevemente, más allá de las conclusiones que cada uno de ustedes podrían hacerlo. Primero, yo creo que es necesario profundizar en la cultura, en el uso y gestión de los datos para la toma de decisiones eficientes en cada una de las instituciones. Creo que, como les había mencionado, se está generando una gran cantidad de datos, pero esos datos no están siendo utilizados adecuadamente. Y creo que ese es un desafío enorme para todos los administradores y los académicos e investigadores que estamos inmersos en el mundo del aprendizaje, ¿no? Por otro lado, hay que entender que la analítica del aprendizaje mantiene como centro al estudiante y en esa línea siempre tenemos que ir buscando programas de intervención que ayuden a mejorar, ¿sí? También creo que otro de los temas fundamentales también es que la analítica que se haga a los datos es importante ofrecerles siempre en un dashboard que sean fáciles y entendibles para las personas para que les ayuden a tomar decisiones fundamentales. Y también un tema fundamental, también el tema de políticas de gobernanza digital es un tema muy importante que se tiene que irse implementando en todos los países, las regulaciones, la ética en el uso de los datos. Estamos también hablando si la privacidad de los datos, quién es el dueño de los datos, si los datos les pertenece a los usuarios, a la institución, a los administradores de base de datos, son temas que aún todavía están pendientes, pero que creo que tendremos que irlo normalizando o haciendo la regulación en cada uno de los estados ecuatorianos, en cada uno de los estados, ¿no? Creo que esos son diferentes acciones y decisiones que las tenemos que analizarlo, ¿no?